Shalom a todos. Estamos transmitiendo con los estudiantes del Ben Midrash Rabbi Moshe Maimónides y la Yeshiva Virtual Latinoamericana. Es un placer compartir con ustedes todas las enseñanzas que nos trae la Torá y los Jajamim. Vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es vital, es necesario para sus vidas. A lo mejor usted no está viviendo esto, pero puede ser que una amiga, un amigo pueda estar en una situación parecida o realmente tenga este tipo de problema. Así que vamos a hablar acerca de la importancia de cómo identificar los conflictos, ¿sí? Ya sea en el hogar o simplemente los conflictos que se pueden dar en las relaciones humanas, y esto puede trascender a veces, inclusive en el caso del hogar, a una violencia intrafamiliar, ¿sí? Muchas veces hay parejas que en su convivencia cotidiana no alcanzan a desarrollar o aplicar aquellas herramientas para evitar un problema de lo que llamaríamos irrespeto, o sea, cuando se pierde el respeto en la pareja, cuando ya no hay tolerancia. A veces las personas justifican cómo, digamos, aplicar de alguna manera lo que ellos dirían la justicia, ¿sí? O simplemente tener el control de la situación y a la vez manipular la situación con la pareja e inclusive a un maltrato físico y psicológico. Cuando estamos hablando acerca de los conflictos que se pueden dar entre los seres humanos, no es fácil. Todas las personas tienen diferentes formas de pensar. Es más, cada uno de nosotros podemos decir que tenemos un carácter. Hay otros que, por ejemplo, son más tranquilos, son más pasivos, otras personas son más impulsivas, pero también hay que recordar que aquella persona que está en el momento interactuando con los demás y se presentan roces o situaciones de malos entendidos, eso lleva a que a veces la persona inconscientemente va a manifestar aquellos aprendizajes que tuvo desde pequeño o según la educación que recibió, o aquellos hábitos que se empezaran a, digamos, a que esta persona empezara a manifestarlos en su forma de vivir. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, personas que son muy enojonas, ¿sí? O lo que llamaríamos que son muy bravas. Entonces, esas personas a veces tienen conflictos. ¿Por qué? Porque a veces no saben expresarse o dicen que son muy francas. Es que yo soy franco, es que yo hablo así, es que yo soy un hombre, es que yo, en este caso, yo soy una mujer y a mí me enseñaron así y yo no me la voy a dejar montar de nadie. O sea, yo no me voy a dejar que tú me controles. Y esto se vuelve a veces un problema. ¿Por qué? Porque no hay esa madurez personal, ¿sí? O no se utilizan esas herramientas para que la persona pueda aprender o pueda convivir con los demás. Tenemos, por ejemplo, con el caso de la pandemia, ¿sí? En una situación donde no es fácil cuando se convive con una persona 24/7, ¿sí? Horas al día. ¿Por qué? Porque piensas diferente, tienes hábitos diferentes y de ahí a veces la persona no tiene la manera para poder expresarse de una manera que no se generen más conflictos. Es decir, no podemos evitar que se presenten situaciones de conflicto, pero la manera como a veces se resuelven no es la apropiada,
¿sí? Entonces vamos a ver en esta noche la importancia de controlar el enojo. Cuando una persona aprende a controlar su enojo, dice en el Talmud Pesachim que Hashem ama a los que no se enojan. Si usted quiere ser agradable ante los ojos de Hashem, debe empezar a trabajar en su enojo, ¿sí? No puede pretender que las personas tienen que actuar como usted piensa o como usted cree. Nadie en este mundo es como un robot controlado y simplemente corresponde a un programa que está, digamos, organizado o configurado, y mi esposa tiene que responder como yo pienso o mi esposo tiene que responder como yo creo. Entonces, de ahí, en la vida cotidiana, siempre se van a presentar situaciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero de ahí es importante que la persona aprenda a tener autocontrol, ¿sí? Cuando no se tiene el autocontrol, cuando la persona simplemente actúa según sus impulsos, según su carácter o justificando aquellas herencias, ¿sí? O esas herencias de lo que aprendió en casa o que ella dejó que en su personalidad se desarrollaran, eso va a hacer que muchas veces la convivencia con los demás sea muy difícil. Ahora, vivir, por ejemplo, en una casa no es fácil, todos tienen diferentes formas de pensar y, por ejemplo, en la pareja, el esposo piensa diferente, la esposa piensa diferente, pero cuando hay actitudes de irrespeto, cuando yo quiero imponerle al otro mis ideas, una cosa son recomendaciones, unas cosas es, por ejemplo, cuando se dice por el bien del otro, pero cuando quieres imponer a la fuerza, o sea, empiezas a manipular al otro, el otro se vuelve como si fuera un esclavo, eso no está bien. Todo tipo de violencia, llámese psicológica, es decir, cuando uno de la pareja anula al otro, cuando lo maltrata, cuando lo insulta, cuando no le da su lugar para que esa persona tenga dignidad, cuando no se trata con respeto, cuando no se trata con kavod. Con kavod estamos hablando de honor, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, en el judaísmo, objetos que sean kavod, que le damos honor, que le damos respeto, es un Sefer Torah. El hombre, por ejemplo, cuando se pone los tefilín, él lo hace con devoción, y cuando va a tomar un Sefer Torah, lo abraza con cariño. Así debe ser con nuestra pareja. Nuestra pareja, Hashem nos la dio, y de nosotros es la responsabilidad cuidarla, respetarla, amarla, ¿sí? O sea, todo lo que hagamos en nuestra vida va a tener repercusiones, va a tener unos resultados, no solamente en el presente, sino en el futuro. Si tú eres papá, si tú eres esposo y tratas mal a tu esposa, no estás cumpliendo con la finalidad que Hashem te dio, no estás cumpliendo con esa misión. Es lo mismo con la mujer. Si la mujer maltrata a su esposo, ya sea de palabras, ofensas, o denigra a su pareja, no está cumpliendo con la misión. O sea, aquellas personas que estamos casadas debemos darle respeto al otro. El otro no es el esclavo, el otro no es simplemente el sirviente. Esa pareja necesita de atención, necesita de cuidado. A todas las personas nos encantan que nos escuchen. Dice el Talmud: no hagas al otro lo que es odiado por ti. Si a usted no le gusta, por ejemplo, que lo ignoren, usted no debe ignorar al otro, ¿sí? O sea, es una ley espiritual, es una ley de vida. Esta ley nos enseña a nosotros a convivir con los demás, ¿sí? A veces
el inconsciente nos traiciona, porque hay situaciones, por ejemplo, económicas, situaciones donde se genera mucho estrés y la persona justifica la violencia es simplemente con un grito porque está estresada. Es que estoy estresada, es que estoy estresado, es que me pasa esto y cree que así está haciendo bien, pero realmente se crean heridas, ¿sí? O sea, todos los seres humanos, Hashem nos dio sentimientos, nos dio la Neshama, nos dio todo, digamos, lo que podríamos decir, lo que está escondido, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos. O sea, si alguien pellizca a otra persona, le duele. Usted se pellizca a usted mismo, le duele. ¿Por qué? Porque tenemos vida. No solamente este cuerpo va a sentir lo que es, digamos, una agresión física, sino que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso está, digamos, codificado, diseñado para que guardemos recuerdos alegres, recuerdos bonitos, pero también guarda recuerdos que causan miedo, recuerdos que traen traumas, cosas que van a dañar. Entonces, por eso, lastimosamente, hay muchas personas que llegan a un momento de tanto maltrato, de tantas situaciones de que la pareja la denigra y llega un momento que dice no más, ¿sí? No más, no voy a continuar con este matrimonio, o simplemente la persona amarga su vida y se somete. Ese no es el plan divino. El plan divino no es que una mujer simplemente se someta día y noche, el esposo la maltrate, la trate, tú no sirves para nada, eres una tonta, y palabras soeces y ya. Y ella se tiene que someter porque el matrimonio es como si fuera, como dicen por ahí, hasta que la muerte los separe. No, no, o sea, Dios a cada uno de nosotros nos da valor. De hecho, las almas de nosotros salieron del Kisea Kabot. Una mujer tiene que valorarse, amarse, ¿sí? Todas nosotras fuimos hechas a esa voluntad divina perfecta, ¿ya? Todos los seres humanos somos valiosos. Y cuando hay una relación fallida, donde se ha perdido la comprensión, la tolerancia, el respeto, la dignidad, cuando se pisotea la dignidad, no se puede continuar. Así sea doloroso, pero cuando se han agotado todos los recursos, digamos una pareja ahí donde un terapista familiar, un psicólogo, hasta un psiquiatra, ¿sí? Y la persona ve que no hay entendimiento con el otro, pues lastimosamente la persona tiene que divorciarse. Una mujer que esté sometida a un hombre que la esté manipulando, tienes que estar conmigo porque si no, no va a haber esta semana a la cena en la casa. O sea, no va a haber alimento, no te voy a mantener los hijos. No, o sea, la esclavitud ya se abolió. O sea, una persona que maltrate a otra está actuando como un patrón, ¿sí? Como un dictador. Y eso no está bien, ¿sí? Al ser humano podemos engañar, al ser humano podemos maltratar, pero Akadosh Baruj Hu es el que ve todas las acciones. De ahí, en el libro de Tehilín dice, hay un ojo que ve y un oído que escucha. Dice el necio, no hay Dios, no hay ley, no hay justicia en el mundo. ¿Sí? A veces el ser humano piensa que simplemente como actúa, de sus acciones no hay consecuencias, pero sí hay consecuencias. Si tú siembras amor, respeto, tolerancia, escuchar al otro, no anticiparse de una vez a callar a la otra persona, debemos aprender a escuchar. Lastimosamente, estamos en una generación donde es difícil escuchar a los demás. Las personas se cansan de escuchar a los demás.
Esos tiempos a veces de familia se pierden y es porque por el celular, por la tablet. Es muy lamentable que esos tiempos donde la familia se sentaba en la mesa, conversaban, platicaban acerca de cómo estuvo el día, no, a veces una familia los divide o la televisión o el celular, no hay tiempo para nada. De ahí que es importante retomar esos espacios, ¿sí? Esos espacios, ¿para qué? Para que podamos construir shalom. Ahora, el shalom o la paz en el hogar no viene así mágico. Cada uno de la pareja tiene que sembrar. Y la manera para sembrar en estos tips que vamos a aprender en esta noche es, primero, reconócete como una creación de Hashem, como una creación valiosa, ¿sí? O sea, cuando tú te reconoces como esa creación, como esa mujer que vale mucho, que tiene talentos, que tiene muchas cosas bonitas, y también el hombre se reconoce así, no va a sentir que la pareja, por ejemplo, que le maltrata, que quiere dañarle, es como si fuera su amo. Nadie es amo de nadie. El único amo de todo es Hashem. Pero siempre tenemos que tener un límite. Una mujer o un hombre no puede permitir que simplemente porque él está contribuyendo o ella está contribuyendo con los gastos de la casa, entonces yo me tengo que someter a un sacrificio, a una tortura de día y de noche, porque o si no mis hijos de qué van a comer. No, siempre hay que tener un plan B. Pero es que yo ya tengo 40 años, ya tengo 45 años, ya tengo 30 años, no estudié. Ahora hay muchas maneras para salir adelante. Vemos, por ejemplo, que Internet nos da herramientas, mujeres se pueden capacitar de manera virtual, hacer cursos, que después esos cursos sean avalados, ¿para qué? Para que usted tenga un empleo. Pero una mujer no puede someterse toda su vida simplemente a un verdugo porque mis hijos se van a quedar sin algo que comer. Eso es un error. O sea, esa no es la voluntad divina. Eso es malinterpretar la voluntad divina. Hashem quiere que seamos felices. Es verdad que hay parejas que se encuentran y tienen que rectificar. Es decir, rectifican en situaciones que tengan, pero no significa que una pareja que no se entiendan, ya han agotado los recursos, ya hay maltrato físico, psicológico, de parte y parte, entonces sigamos así. No, eso es sepultarse en vida, ¿sí? O sea, la persona tiene que poner de su parte para construir el shalom. Desde que se casa hay que dar, no es solamente de uno, ¿sí? O es ella la que tiene que dar 90% y el esposo déjese querer, o al contrario. O sea, estoy hablando aquí de manera general, amigos, porque tenemos realidades donde hay hombres que son maltratados. Acá yo no me estoy haciendo de parte de ninguna mujer, pero hay mujeres que maltratan a hombres, ¿sí? Entonces, de ahí es una realidad que hay en el mundo. ¿Cuántas llamadas se hicieron en medio de la pandemia porque parejas que se querían matar? ¿Sí? Nada más de usar ese tipo de palabras, llegan al alma, crean heridas más grandes que un propio golpe, que una agresión física. O sea, son daños que si la persona no trabaja con un psicólogo, son daños que podríamos decir que pueden ser a largo plazo, permanentes. Entonces, de ahí tenemos que trabajar los dos. O sea, en la pareja se trabaja la escucha. Así yo de pronto no entienda o no acepte lo que él me está diciendo, ¿sí? O lo que mi pareja me está diciendo, debo acercarme a esa verdad. Muchas veces la gente tiene problemas serios de Shalom Bayit. ¿Por qué? Porque están buscando a ver quién tiene el poder,
quién va a llevar la batuta, aquí quién es el que tiene la razón, yo no me voy a dejar ganar, y eso es un error. En el matrimonio tienen que ser los dos deben ceder. Si el otro no cede, entonces hay que ceder, pero no se puede ceder, ojo con eso, en que él te maltrate o ella te maltrate, porque eso es shalom. Entonces, si yo agacho la cabeza, entonces eso es shalom. No, eso ya lo hablamos en este tiempo y en otros estudios hemos dicho que nada de maltrato, ¿sí? O sea, se puede ir al mejor terapista, pero si la pareja no pone de su parte, no pone en práctica aquellos consejos que da el psicólogo, que da el rabino, ¿qué pasa? Entonces, simplemente esa pareja se estanca, no van a encontrar la solución. Habíamos dicho que Dios ama a los que no se enojan. Cuando usted introyecta esa virtud, esa cualidad de trabajar en su carácter, de no mirar a su esposa, a su esposo, sino decir, yo tengo un problema de carácter, tengo que trabajar en mí. Ahora, ¿cómo trabajamos el enojo? Hay cosas que se nos salen de las manos. Cuando aceptamos que algo se sale de las manos, es decir, un ejemplo práctico, a ella siempre se le embolatan las llaves, siempre se le pierden, ¿sí? Yo tengo dos decisiones. Una, yo puedo enojarme y decir, me voy a enojar, voy a prender la casa, en fin. Pero puedo tomar la decisión porque Hashem nos dio la capacidad de decidir, ¿sí? Y usted dice, no dejemos pasar esto, ¿sí? Ponerse en el lugar del otro. Eso también es consideración. Eso también es ceder. Es como dice el Pirkei Avot, que el honor de tu amigo sea tan apreciado como el tuyo propio. Cuando yo le doy honor a la persona, así como hablábamos del Sefer Torah, todo el mundo ve un Sefer Torah y dice, ay, el Sefer Torah, Baruch Hashem, ¿sí? Y siente ese respeto por el Sefer Torah. Imagínate que tu pareja es como si fuera un Sefer Torah, entonces hay que respetarla, ¿sí? Es a imagen y semejanza de Hashem, del Creador, ¿sí? Si Él te la dio, es una bendición. Es una bendición, ¿por qué? Porque es la madre de tus hijos o es el padre de tus hijos. Pero a veces hay situaciones pequeñas que hacemos de una situación pequeña un problema más grande. Es decir, de una pequeñita bolita de nieve, a veces se genera una tormenta grandísima, ¿sí? Eso crece y crece y crece y crece y cuando menos pensamos ya se nos sale de las manos. Entonces hay que trabajar, ¿sí? Cuando estamos hablando de esos inicios en la convivencia, de escuchar al otro, de evaluar en qué tengo que mejorar yo, ¿sí? Como decía, no es que el otro dé y yo me tengo que dejar querer y yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Porque la responsabilidad del otro, o simplemente yo juzgo a mi esposo o a mi esposa cómo actúa o lo que no está haciendo, entonces yo no me estoy revisando, sino que estoy esperando que el otro cambie. Pero en el matrimonio nadie cambia al otro, de pronto se puede moldear, ¿sí? Pero recordemos que la persona tiene, digamos, una estructura ya cognitiva, psicológica, hay conductas aprendidas de la casa, o sea, que ese es tu esposo y esa es tu esposa. Entonces, de ahí hay que trabajar en estar negociando, buscando el shalom, es decir, haciendo y también practicando esas aptitudes que nos van a llevar a construir shalom. Cuando el hombre comprende que la mujer es su bien preciado, que debe amar más a su esposa como él se ama a sí mismo, cuando él la considera, ¿sí?
Cuando él piensa en cómo se puede sentir mi esposa, está casada, mi esposa necesita que yo le diga que está bonita, ¿sí? Porque ella no tiene otro hombre, entonces espera de su esposo un estímulo de una palabra bonita. Dios hizo a la mujer así, de que reciba. No cuesta nada que un hombre le lleve flores a su esposa, de que sea cariñoso. Eso es construir shalom, ¿sí? Ahora, digamos, la prioridad de la mujer es su hogar, pero también el hombre puede ayudar con tareas. Ay, mi esposa con los 4 niños, con los 2 niños, como está de cansada, no llegar y decir, mire, usted no hizo tal cosa, usted no arregló la cocina, este despelote de casa, ¿cómo así? ¿Usted qué hizo todo el día? No, es ponerse en la posición del otro. Y lo mismo es la mujer. Cuando la mujer entiende que llega el esposo y dice, ay, mi esposo viene cansado del trabajo, me contó que tuvo un problema en la oficina, voy a darle una cena bien rica, voy a ver con él, digamos, este programa, voy a acompañarlo, se pone, le voy a dar, digamos, un café, o sea, se pone en el lugar de él, eso también es construir shalom, ¿sí? O sea, cuando los dos hacen su parte, la presencia divina va a estar en ese hogar. Pero cuando cada uno deja a Hashem de lado y empiezan los dos a defenderse en el ring de boxeo, ¿sí? Y no invitan a Hashem para que esté en su hogar, no hay estudio de Torah, no rezan juntos, no trabajan cada uno, los dos en su carácter, ahí es donde se vuelve ese hogar una miljamá. Pero como dije, nada puede justificar el levantar la mano al cónyuge, ni el respetarlo. Toda palabra que hagamos, que digamos, toda acción, perdón, que hagamos, o toda palabra que emitimos con nuestra boca, no se la va a llevar el viento, ¿sí? Los padres tenemos una gran responsabilidad con los hijos porque ellos van a ser, digamos, esa copia de lo que somos nosotros. Entonces, por eso necesitamos que brindarles un hogar sano, porque si la pareja está peleando y más en medio de los hijos, eso no se ve en el momento, pero los hijos van absorbiendo todas esas peleas, todas esas situaciones, y ahí es donde se genera el miedo de los niños, la inseguridad para hacer las cosas, la falta de concentración, el llorar sin explicación, por ejemplo, el caso de los bebés, el nerviosismo, y cuando hay que ya lo es psicólogo. Entonces, Hashem nos dio el hogar para cuidarlo, ¿sí? Cuando los padres ejecutan bien su tarea, cumplen su misión, porque si Dios le dio una pareja es para que usted le dé una calidad de vida y esa calidad de vida se va reflejada en los hijos, unos hijos sanos. Qué triste es de hogares que sean disfuncionales, que tengan tantos problemas y dicen, no, dejémoslo así, vamos a aguantar y acá un ring de día y de noche de boxeo, ¿sí? Los hijos a los gritos, en esa casa todo lo que se escucha, los vecinos, los gritos, los maltratos, pero no nos podemos separar porque es que hay que ir a la gente, eso no es actuar bien, ¿sí? Se hace un daño más grande, se tienen que agotar los recursos, buscar ayuda, pero puede ser el mayor psicólogo, el mejor, que usted diga, no, este rabino es un Sadi Mamash, que tenga todos los doctorados en psicología, pero usted no da los pasos de usted cambiar, la cosa va a ponerse más fea. La situación los va a llevar a que la pareja viva en amargura. Por eso, les quiero compartir en este libro que dice Controle su enojo, 32 caminos para proteger sus extraordinarios derechos a la grandeza, ¿sí? Entonces, de ahí, esa es la base. Si la persona tiene autocontrol, si la persona, llámese la esposa o el esposo, trabajan en su enojo, no me voy a enojar, ¿sí?
O sea, el enojo es una decisión. Usted es el que decide si se enoja o no. Usted es el que sí deja pasar. Pero no es de justificarse. Cuando siempre estamos mirando, es que él no está haciendo, ella no está haciendo, entonces no estamos dando la oportunidad para mejorar. El matrimonio es la mejor escuela para trabajar en nuestras midot, en nuestras cualidades negativas. De ahí que necesitamos tener esa madurez. Y la madurez la vamos a adquirir a través del musar. Cuando usted trabaja en la ética, cuando usted dice, yo ya me casé, yo no puedo pensar como un soltero, yo no puedo pensar como una soltera, yo tengo que pensar en mi hogar, ¿sí? No puedo ser egoísta, porque si uno de la pareja es egoísta y solamente piensa en recibir, ese matrimonio va a ir pronto o en el futuro al fracaso. Todo el mundo necesita gratificación, todo el mundo necesita algo de cabot, toda persona necesita un estímulo, necesita palabras que le alienten, que le animen, que le hagan sentir que es especial. Inclusive el esposo necesita también escuchar palabras de estímulo, palabras que lo traten a él como una persona importante. De ahí que el Pirkei Avot nos enseña acerca de dar ese honor que debemos tener. Y también nos dice sobre ese control que debemos tener sobre nuestra persona. Cuando la persona se descontrola o también permite que, digamos, el alcoholismo, ¿sí? Una persona esté constantemente tomando alcohol y ese alcohol lo lleve a descontrolarse, a perder la razón, a golpear, esa persona tiene un problema y debe buscar ayuda, porque no solamente se está autodestruyendo, sino que está destruyendo su bien preciado, que es su esposa, es sus hijos, es su hogar. Y a lo último, si esa persona no busca ayuda, ¿qué puede pasar? Se va a quedar sola en la vida. Entonces, de ahí, mire cuán dañino es, cuán destructivo es el enojo. Cuando se tiene presente, que dice el Pirkei Avot, ¿quién es el honorable? No es el que se sepa toda la Torá, no es el que sea el supermédico, el ingeniero, el que se sepa todas las ciencias del mundo, el que sea, digamos, un doctor, ¿sí? O que la gente lo reconozca y dice, wow, es que ese señor es un doctor, pero en su casa, ¿qué es? O sea, no se puede ser luz afuera y oscuridad en la casa, ¿sí? O sea, tenemos que ser primero luz en la casa y también ser luz afuera. Hashem nos va a decir, te dio unos hijos, ¿qué hiciste con ellos? Los educaste, los corrigiste, ¿sí? Le diste amor, le diste palabras de aliento, te dio un esposo, lo maltrataste, te dio una esposa, la trataste como una esclava, ¿sí? Abusaste de ella. Todas esas cosas, todas esas acciones, Dios las va a juzgar. Pero también la noticia es que podemos hacer teshuva. Si una persona dice, no soy capaz de controlarme, soy malhumorado, malhumorada, enojón, quiebro todo, esa persona tiene un problema serio de carácter y diría psicológico, hasta necesitaría un psiquiatra. Entonces esa persona debe buscar prontamente ayuda. ¿Por qué? Porque hemos sabido de personas que no controlan su carácter y lastimosamente están en una cárcel o están en un cementerio, en un momento de rabia, de ira, ¿sí? Hizo algo mal hecho. ¿Cuántas situaciones se han dado de feminicidios o de homicidios familiares y cosas así? Tragedias, o sea, y no es simplemente porque la persona dijo, le voy a hacer daño, sino que en un momento otro no se controló, no hubo autocontrol, se cegó la persona y de ahí, lastimosamente, tenemos cifras
de todas esas situaciones de problemas de la violencia intrafamiliar. ¿Quién es el honorable? El que honra a los demás. Cuando los dos tienen la idea de honrar a los demás, es decir, a su pareja, lo más preciado, aprecia el honor de tu amigo como si fuera el tuyo propio. Es pensar en el otro. Si una mujer está en la semana atendiendo a los niños, que no tenga, digamos, un empleo, pero que más empleo, que se está acostando 10 de la noche, 11 de la noche, que el bebé está llorando, que hay que darle el tetero, que hay que cambiarle el pañal, que los hermanitos están peleando, que ella tiene que hacer la comida. Mire toda esta lista de cosas de lo que hace una mujer, que tiene que trapear la casa, que, por ejemplo, digamos, si hay el perro, entonces hay que recoger lo que hizo el perro. Todas esas situaciones. El hombre tuvo, digamos, un horario de trabajo, pero llega a descansar, pero ella sigue derecho. Entonces es tener esa consideración del esposo, decir, ay, mi esposa está cansada. ¿Qué cuesta darle un ramito de flores? ¿Qué cuesta darle un estímulo? Amor, te traje unos chocolates. Este fin de semana nos vamos a ir para un parque, vamos a comer helado. O sea, eso es cuidar la familia, es dar el lugar, ¿sí? Lastimosamente, muchos hombres hacen eso es con otras mujeres que no son su esposa. Y lo único que esas mujeres quieren es sacar dinero, es dañar un hogar, es tener la garantía de tener un hombre que les va a cubrir todas las necesidades. Y ya cuando no les sirve, cuando ya están avanzados de edad, ya le sacaron toda la plata, simplemente es un desechable. O sea, el verdadero amor va a estar es en ese hogar, ¿sí? Con esa esposa, ¿sí? Pero esa mujer también tiene sentimientos, o ese hombre también tiene sentimientos, y toda persona se cansa cuando alguien simplemente lo utiliza como un objeto. Las personas no son objetos. Hashem a cada uno nos dio valor, pero nosotros debemos también apropiarnos de ese valor. Eso se llama autoestima, de que uno pueda decir cuán valioso soy, ¿sí? Porque Dios me hizo con propósito. Pero, como yo decía, tenemos que sembrar. Estoy hablando de esos hogares que todavía se pueden restaurar. Pero cuando hay irrespeto, cuando hay faltas de, digamos, cabot, de consideración, cuando la otra persona simplemente tiene que someterse a la voluntad de la otra persona a través de chantajes, ahí estamos hablando de violencia intrafamiliar y no solamente en la pareja. Violencia intrafamiliar se puede dar de un nieto hacia una abuela. Se saben de casos donde hijos maltratan a sus padres. Eso también es violencia intrafamiliar. Entonces, de ahí, cada persona que esté viviendo esta situación que no es fácil, que le dé miedo, por ejemplo, contarlo, hay medios en cada país donde usted puede ir a una secretaría, donde usted puede ir a una casa de justicia y la pueden asesorar, o psicólogos que le pueden ayudar para que usted, o sea, no llegue al colapso, no llegue a una situación donde usted sienta que está sin salida. Lastimosamente, hay personas que se han sentido sin salida y lo único que han buscado es el suicidio. Barminan. Por eso, la mejor herramienta para buscar ayuda es apoyarnos en Akadosh Baruj Hu. Cuando la persona está viviendo momentos tan difíciles, es hora de buscar más a Dios con todo el corazón. Pero también para poder sanar todas esas secuelas, esas heridas del alma, es necesario también que la persona tenga plegaria en aislamiento, pero ponga de su parte en buscar a profesionales que le puedan ayudar. Y las personas que son aquellos agresores, ¿sí? Que se creen víctimas de la situación o victimarios, de todos modos todo tiene una consecuencia, ¿sí? A veces en las situaciones de agresiones
no es simplemente por un momento de enojo, sino que también la persona de pronto necesita de un psicólogo o de un psiquiatra. No es normal. O sea, eso no es normal y no es normal que una mujer se someta y diga todo está muy bien, no pasa nada y creer, idealizando una paz en el hogar donde no la hay. Entonces, de ahí, en todo esto que hemos estudiado, es que busquemos esas soluciones, esas herramientas están ahí. Es simplemente que la persona tome la decisión. Todos tenemos la capacidad de decidir. Nos dice el Talmud 32a, ¿quién es sabio? El que anticipa lo que sucederá. Si usted está viendo esas señales de lo que está pasando en su hogar, que eso no es normal, que una persona se enoje y quiera acabar con todo y que los hijos se esconden debajo de la cama porque llegó el papá borracho, es hora de actuar, ¿sí? Es hora de buscar ayuda para salir de eso. Recordemos que cada día que pasa, como dice el Pirkei Avot, tenemos esa oportunidad para buscar a Hashem. Si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Es decir, si yo no tomo una decisión buscando mejorar, transformarme, cambiar mi vida, buscar el shalom, hacer de mi parte, nadie lo va a hacer. Si una mujer está sufriendo de un verdugo o de violencia intrafamiliar, tiene que reconocer que necesita ayuda y ella es la única que puede buscarla. Entonces, con todo esto que hemos hablado en este día, que esto sea de verajá, que entendamos que la violencia va a engendrar violencia y que todo acto de violencia, ya sea verbal o físico, no trae nada para bueno, va a traer unas consecuencias trágicas, pero de la persona es también de tener el valor de creer que Hashem le va a ayudar y también buscar esas herramientas, digamos, profesionales que pueden ayudarla a salir de ahí. Para terminar, dice el Pirkei Avot, ¿quién es el poderoso? El que domina sus inclinaciones. Como está escrito, el que tarda en enojarse es mejor que un hombre fuerte. Y el que gobierna su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta esto de cuán necesario es aprender, es pedirle a Dios en la tefilá, si usted es una persona irascible, una persona, digamos, muy reactiva, que Hashem le ayude a usted a cambiar, que usted pueda revisar qué está pasando en mi hogar, yo tengo que mejorar, pero no es por mi culpa, y es que es mi culpa, y se va a echar a morir, sino que es tomar decisiones, yo tengo que mejorar en esto, tengo que darle a mi esposa un trato cordial, así como yo quisiera que ella me tratara, y lo mismo la mujer hacia el hombre. Ahora, vamos a encontrar algo bien importante y es unas pautas que nos van a ayudar acerca de las discusiones. No se apresure a comenzar una pelea. Mishle 25:8. La primera regla para un conflicto es aclarar si existe o no un conflicto. Ambos se comprenden claramente, no hay necesidad de decidirlo peleando e intentar negociar una solución. Si escuchando se puede eliminar el problema de entrada. A veces hay personas que están ya prevenidos, ¿sí? Ya de una vez eso es un problema y empiezan a debatir, a pelear, a discutir. Si se puede evitar, es lo mejor. Si la otra persona está molesta, déjela que se calme, ¿sí? No le empiece a abordar, a explicar o no empiece a querer
que ella cambie en ese momento de posición o usted imponerle, déjelo que, o déjela a ella, a que ella se encuentre con ella misma, que se relaje un poco, para ella esté más tranquila, entonces usted háblele con palabras suaves. Cuando pelea, vaya directamente al foco, no mezcle otras cosas. Acordate que hace 10 años tú hiciste esto. Acordate que en la casa de tu mamá tú me dijiste, digamos, si me insultaste, no puedes traer cosas del pasado porque eso va a echarle más leña al fuego. No desentierren asuntos del pasado, no actúe con la situación esta que arde, la misma enseña, no apacigues a tu amigo en el momento del enojo. ¿Sí? Abod 4:18. Tenga cuidado con el momento que escoge, en esto se incluye la necesidad básica de reflexionar sobre su posición. El quitarle la razón al otro es para que el otro me dé la razón, sino que más bien empiece, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es tan grande, el problema es porque, digamos, no sé, botó las llaves de la casa, las extravió, el problema es porque no recogió un objeto donde no debe estar ahí, en fin, no sé. Cualquier situación que sea cotidiana, es importante aplicar estos pasos. Recuerde siempre la regla, no se enoje con facilidad. Mantenga bajo su nivel de enojo todos los días, repase esta enseñanza varias veces por día hasta que convierta en un pensamiento natural en su mente y en su corazón. Tenga en cuenta, aprecie el honor de su amigo como si fuera el suyo propio. No te enojes con facilidad. ¿Sí? Una clave es, usted quiere que Hashem lo ame, entonces tome la decisión. Cuando en el momento de la furia, usted respire profundo, cuente, si es posible, salga de su casa, camine, piense en la situación y empiece a ponerse en la posición del otro. ¿Sí? O cómo se puede solucionar. Pero busque un momento que los dos puedan hablar. Arrepiéntete un día antes de tu muerte, o sea, esté reflexionando, busque mejorar como persona, en qué tiene que transformarse, en qué tiene que mejorar. De pronto es muy impaciente, de pronto quiere simplemente que le den siempre la razón, en fin, es muy orgulloso, muy orgullosa. Hay que pensar, estamos en una época de pandemia, ¿sí? Cuando una pareja tiene una discusión o usted tiene una discusión con un familiar, piense como si ese fuera el último de su vida, de su vida. O sea, usted no sabe si mañana se va a levantar. Siempre hay que buscar la paz. Como Aaron Jacoen, él buscaba la paz entre todos. O busque perdonar a esas personas. Irradiate con la luz de los sabios. Es decir, busca en la Torah, busca los consejos, busca a través de los rabanín. Cómo tú puedes solucionar ese tipo de problemas. Bueno, entonces con todo esto que hemos estudiado, quiera Hashem que todos puedan poner esto en práctica, pueden compartir este video si ve que alguien lo necesita. La idea no es juzgar, estamos hablando acerca de situaciones generales que se pueden presentar en hogares, que se pueden presentar en situaciones de estrés, pero que nada ni nadie puede justificar la violencia. Construyamos hogares en paz y sobre todo que el temor del cielo se refleje en esas acciones y esas actitudes que construyan Shalom. Hasta la próxima y Shawatov.